Van a hacer un concurso bíblico, padres e hijos, y va a ser en octubre, va a ser un viernes de octubre, no dicen qué viernes. Edificios para Dios. Ah, ya, edificios para Dios. Bien, entonces está la información. Estamos a ¿cuánto de octubre? Julio, agosto, septiembre, 4 meses. Entonces tienen tiempo para irse preparando. Amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos quieren oír la palabra del Señor? Quiero que abra su Biblia en el libro del profeta Isaías, capítulo 65, y vamos a leer del versículo 17 al 19. Isaías 65, versículo 17 al 19. Cuando lo tenga me dicen amén. Bien, vamos a mirarlo aquí en la pantalla. Isaías 65, 17. Vamos a leer la palabra del Señor. Si me pueden modular el micrófono, que siento que está extraña la transmisión. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la unción del Espíritu Santo. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá al pensamiento. Mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo. Y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirán en ella voz de lloro ni voz de clamor. ¿Cuántos quieren ese tiempo para sus vidas? Permítame orar para que esta palabra tenga cabida en nuestro corazón, podamos entender el propósito de ella y alinear nuestra vida con la voluntad de Dios. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra, que nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la envías. Así como la lluvia y la nieve que descienden del cielo, riegan la tierra y la hacen germinar y producir, así tu palabra será prosperada en todo aquello para lo cual tú la envías. Diga, abro mi corazón y recibo tu palabra. Amén, amén. Dale un aplauso al Señor. Hace 8 días el Señor me permitió traer una palabra sobre el milenio. Recuerda la palabra de hace 8 días, el milenio. Lo interesante de este capítulo 65 de Isaías es que en el mismo capítulo habla del milenio y habla de cielos nuevos y tierra nueva, que es lo que se conoce como la Nueva Jerusalén. Cambiamos. Como iglesia debemos entender los tiempos. Jesús le decía a la gente de su época, ustedes saben cuándo va a llover, porque miran el cielo, ven los arreboles y dicen, ¿va a llover o no va a llover? Dice, saben discernir el clima, pero no saben discernir los tiempos. Y hoy tenemos muchísimas ayudas y muchísimas herramientas que nos permiten poder entender el tiempo que estamos viviendo y estar preparados para la próxima venida del Señor. ¿Cuántos esperan la venida del Señor? Amén. La esperanza de la iglesia es que Cristo vendrá por ella. Y es lo que se le conoce como el rapto. En medio de la tribulación, porque la tierra va a pasar por tribulación, Cristo va a venir a rescatar a su iglesia y la va a llevar
a las nubes. Y allí se va a celebrar un evento que se llama las bodas del Cordero. ¿Cómo se llama? Las bodas del Cordero. Entonces permítame hacerle un recuento de la secuencia de los acontecimientos para que no nos sorprendan y estemos preparados, porque al final todos queremos estar en la Nueva Jerusalén. Todos apuntamos hacia allá, hacia el cielo, hacia la salvación, y es lo que la Biblia llama la Nueva Jerusalén. Entonces, retomando, el orden de los eventos es el siguiente. La tierra va a pasar por un tiempo terrible que se llama la Gran Tribulación. Ahora les regalo el texto y leemos rápidamente el pasaje porque no vamos a hablar de ella, solo la quiero mencionar. Pero en medio de la tribulación, Jesucristo va a venir por su iglesia, manda a los ángeles que reúnan a su iglesia de toda la tierra y es raptada a las nubes a celebrar las bodas del Cordero, y la tierra queda en plena tribulación, donde va a haber un personaje central, que es el anticristo, que va a estar gobernando en la tierra de una manera muy cruel y va a perseguir a todo el que no se deje marcar con la marca de la bestia. Ahora lo vamos a ver rápidamente. Al final de la tribulación, el anticristo, el falso profeta y la bestia van a hacer guerra contra los santos. Jesucristo viene en persona, los derrota. El falso profeta y la bestia son echados vivos al lago que arde con fuego y azufre, y Satanás es encarcelado por 1000 años. Es lo que vimos hace 8 días, el milenio, donde Satanás es encarcelado por 1000 años y no va a poder engañar a los habitantes de la tierra porque va a estar encarcelado. Pero al final del milenio, dice la Escritura que él es soltado por un poco de tiempo y que es ya prácticamente la etapa final de la tierra como se le conoce. Dice, como él sabe que le queda poco tiempo, va a persuadir a naciones poderosas para que hagan guerra contra Israel, y cuando las naciones vengan a atacar a Israel, el Señor mismo vendrá nuevamente a defenderla, y es lo que se le conoce como la batalla de Armagedón, que es la que con esa batalla prácticamente finaliza el tiempo de la tierra. Y ya después viene un evento que se llama el juicio del gran trono blanco. Y vamos a ver qué pasa entre esos dos eventos, la batalla de Armagedón, el juicio del gran trono blanco. ¿Qué pasará con esta tierra como la conocemos? Porque si lo que estamos leyendo en la Escritura es que Dios va a crear cielos nuevos y tierra nueva, ¿qué va a pasar con esta tierra? La Biblia tiene respuesta a eso. Después del juicio del gran trono blanco, ahí sí viene el tema que nos compete al día de hoy, que es nuevos cielos y nueva tierra, que es la Nueva Jerusalén, que es la morada eterna donde todos apuntamos a llegar. Hay un hermano de la iglesia que tiene una manera muy simpática de llamar la atención hacia el evangelio y le pregunta a la gente, ¿usted ha pensado dónde va a pasar su eternidad? Yo le pregunto a usted y a los que están aquí en internet, ¿usted ha pensado dónde va a pasar la eternidad? Yo ya lo he pensado. Yo quiero estar en la Nueva Jerusalén. Yo quiero estar donde Dios está. Y si un día fui apartado del pecado y estoy caminando en el camino, la verdad y la vida, eso me apunta y me lleva a que un día estaré con el Señor eternamente. Es mi esperanza y la esperanza de toda la iglesia, que podamos estar un día con el Señor. Pero mientras estemos en la tierra, el Señor dijo, vamos a tener aflicción, vamos a tener necesidad, vamos a tener que pagar recibos, pagar impuestos, vamos a tener que correr y esforzarnos, porque eso hace parte de la dinámica de la vida. Entonces, permítame, le voy a regalar los textos de todos estos eventos y vamos a centrarnos en lo que es la Nueva Jerusalén o cielos nuevos
y tierra nueva. Entonces, primero, en la Biblia, cuando se habla de cielo, bíblicamente hay 3 cielos que la Biblia describe. El cielo que nosotros miramos en las nubes es lo que Pablo llama el primer cielo. El segundo cielo es como cuando usted en la noche sale y el cielo está despejado y usted mira el infinito, es decir, el espacio, el cosmos. Y el tercer cielo, que es donde dice Pablo que él estuvo, es el mismo trono de Dios. Entonces le hago esa claridad, porque como vamos a hablar de cielos nuevos y tierra nueva, no va a ser como los conocemos, sino que va a ser algo totalmente diferente, y ahora vamos a ver la descripción. Entonces miremos la gran tribulación, y para esto hay un texto en Mateo 24, 20 al 22. Por favor, me coloca el texto, Mateo 24, del 20 al 22, que habla de la gran tribulación y son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 24, 20 dice: orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta hoy, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Entonces permítame decirle algo. Si nosotros, esta generación que vivimos, año 2024, vamos a pasar por esta época, debemos estar preparados, porque no va a ser una época fácil, no va a ser una época de paz, sino que va a ser una época de persecución. Y si la iglesia no está preparada, ese tiempo le va a sorprender. Ahora, no es que vivamos paranoicos y dejando de hacer las cosas como en algún tiempo se malentendió, y los pastores mandaban a salir a la gente de los colegios, de la universidad, y todo el mundo a orar y ayunar en la iglesia porque el Señor iba a venir. No, seguimos haciendo nuestras actividades normales, pero vigilando nuestra vida espiritual. Y si Dios nos permite vivir este tiempo, que probablemente sea así, la iglesia esté preparada. ¿Y cómo nos preparamos? Viviendo en integridad y en santidad. Esto es innegociable. Entonces, esta es la gran tribulación. Hay un evento en medio de la tribulación que es el rapto. Entonces vamos a 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 15 al 17. Quiero tomar rápidamente estos textos para centrarnos en lo que es los cielos nuevos y la tierra nueva. ¿Qué dice 1 de Tesalonicenses 4, 15? Dice: por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no pereceremos a los que durmieron. Siguiente: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Esto es lo que se le conoce como el rapto o la parosía, el arrebatamiento que ocurrirá cuando el Señor venga en medio de la tribulación a rescatar a su pueblo. Si nosotros vamos a estar en la tribulación, yo espero irme con el Señor en el rapto. ¿Cuántos esperan irse con el Señor en el rapto? Entonces, tome nota de esos textos, igualmente eso queda grabado en Facebook y usted lo puede consultar. Bien, ¿qué va a ocurrir allí en las nubes? Ese evento se le conoce como las bodas del Cordero. Entonces vaya por favor a la Biblia, Apocalipsis 19, 6 al 9, Apocalipsis 19, 6 al 9. ¿Qué dice la Escritura? Apocalipsis 19, 6. Apocalipsis 19, 6.
Dice, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Siguiente. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Siguiente. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, lino limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Verso 9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Si nosotros, démosle un aplauso al Señor si lo quiere aplaudir. El rapto lo que hace es que la iglesia, los escogidos del Señor, los que estemos vivos y los que hayan muerto esperando la promesa, dice que ellos resucitarán. Primero, sus cuerpos van a ser transformados. El que fue cremado de alguna manera de las cenizas o de lo que quede de ellas, el Señor restaura un cuerpo para que esté en las bodas del Cordero, y nosotros seremos igualmente transformados. Ya este cuerpo que se enferma, que se duele, que se cansa, va a ser transformado como el cuerpo que el Señor tuvo luego de resucitado. Y dice que en las nubes celebraremos con el Señor las bodas del Cordero. O sea, esto es algo extraordinario. Y dice, y estaremos con el Señor para siempre. Es decir, que ya es un evento definitivo. Ahora, luego al final de la gran tribulación hay una batalla. Y es lo que quiero que miremos, cómo termina la gran tribulación en la tierra y cómo es que después de eso viene el milenio, que ya hablamos hace 8 días. Apocalipsis 19:11, por favor. Apocalipsis 19:11 al 21. Quiero leerlo rápido porque son bastantes versículos. Dice, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. ¿Cómo es el nombre? Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cómo es el título? Rey de Reyes y Señor de Señores. Siguiente. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Siguiente. Para que comáis carne de reyes y de capitanes, y carne de fuertes, carne de caballos y de sus jinetes, y carne de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, y a los reyes de la tierra, y a sus ejércitos reunidos, para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. O sea que al final de la gran tribulación, el Señor manda a sus ejércitos y Él mismo viene, apresan a la bestia y al falso profeta. ¿Y dónde son arrojados? Al lago que arde con fuego y azufre. Y después de eso es Satanás encarcelado por 1000 años.
que es el versículo 21, pero leamos el 21. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que estaba sentado sobre el caballo, y todas las aves fueron saciadas de las carnes de ellos. Después de este evento es donde Satanás es apresado por 1000 años, y la iglesia tiene un periodo extraordinario, la tierra tiene un periodo extraordinario de paz, porque el Señor mismo estará gobernando en la tierra. Entonces vamos a Apocalipsis 21, al versículo 6, Apocalipsis 20, versículo del 1 al 6, que es donde Satanás es apresado y encarcelado. Dice, y vi a un ángel que descendía del cielo, con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón. ¿A quién prendió? Al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Siguiente. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso sus sellos sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en su frente ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Siguiente. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección, verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él, ¿cuánto? 1000 años. Entonces mire, el evento del milenio que hablamos hace 8 días se inaugura con el apresamiento de Satanás y es arrojado al abismo por 1000 años. Lo interesante es que para apresar a Satanás Dios no manda una legión de ángeles, manda un solo ángel. Un solo ángel anónimo, ni siquiera dicen el nombre. Un solo ángel anónimo de Dios viene y encarcela a Satanás por 1000 años, para que no engañe más a los habitantes de la tierra. Ahora, los que sobrevivieron de la tribulación o los que fueron decapitados por no dejarse marcar, dice que ellos con Cristo gobernarán por 1000 años en la tierra. Es decir, que el milenio está marcado por la iglesia, los santos, los mártires, gobernando en la tierra por 1000 años con el Señor. Amén. Bien, ¿qué más podemos nosotros sacar de estos eventos? La derrota final de Satanás. Eso está en Apocalipsis 27, por favor, que es el versículo siguiente. Apocalipsis 27, al versículo 10. Dice, cuando se cumplieron los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces mire cómo termina lo que muchos de nosotros esperamos. ¿Y por qué Satanás no es ya mandado al abismo? ¿Por qué no es mandado al lago de fuego? Porque Dios tiene propósitos aún con Satanás. Porque Satanás, aunque es un ser angelical que estuvo en la presencia de Dios, que quiso ser igual a Dios, Dios tiene propósitos con él. Y hasta que no se cumpla este tiempo, él no va a ser arrojado al lago
de fuego y azufre. Ahora, la derrota de Satanás implica ya prácticamente el final de esta era, es decir, el final de la tierra como la conocemos, y es donde se empalma con los cielos nuevos y la tierra nueva. Entonces, ¿qué va a ser de la tierra? ¿Qué va a ser de la tierra en ese tiempo? Y quiero que vayamos a la Escritura. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9, ¿qué va a pasar con esta tierra y este cielo como lo conocemos? Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 9 al versículo 13. Segunda carta de Pedro 3, del 9 al 13. Pedro describe, dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. ¿Cuál va a ser el final de esta tierra y de este cielo? Una destrucción por fuego. Recuerda que cuando hubo el diluvio, Dios mandó una señal, el arco iris. Dios nunca más destruiré la tierra con agua, pero no dijo que con fuego. Este final va a ser con fuego, porque el fuego limpia y purifica todo. O sea que este evento marca el final de la tierra como la conocemos. Ahora, ¿qué pasará con las almas, que es lo que es eterno del ser humano? Y permítame mostrarle lo que, por el evento que todos vamos a pasar, los que nos salvemos y los que no se salven. El juicio ante el gran trono blanco, Apocalipsis 20, versículo del 11 al 15. Por favor, Apocalipsis 20, del 11 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Que es el evento conocido como el juicio del gran trono blanco. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, verso 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Este es el evento que se conoce como el juicio ante el gran trono blanco. Todos un día compareceremos delante de él. Pero ¿cuál va a ser la bondad de Dios para con su iglesia, para con sus hijos? Que nosotros, nuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Cuando los discípulos salieron a predicar y echaban fuera demonios y Dios los usaba con milagros, regresaron contentos, diciéndole al Señor: Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y el que les dijo: no se alegren por eso, alégrense de que sus nombres estén escritos en el libro de la vida. Para heredar la nueva Jerusalén, los cielos nuevos y la tierra nueva, tu nombre y el mío tiene que estar escrito en el libro de la vida. ¿Y cómo aseguramos que nuestro nombre está escrito en el libro de la vida? A Dios no lo podemos engañar, viviendo de una manera íntegra y santa.
La santidad es innegociable porque nuestro Dios es un Dios santo y delante de Él no puede haber absolutamente nada pecaminoso ni perverso. Amén. Entonces, ahora sí vamos a hablar de lo que es la Nueva Jerusalén o los cielos nuevos y la tierra nueva. Apocalipsis 21:1, por favor. Vamos a leer prácticamente todo el capítulo, Apocalipsis 21:1. Vi un ángel, vi un cielo nuevo y una tierra nueva. Fíjese que es similar al texto de Isaías que leímos al comienzo. Porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él moraba con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo: he aquí yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo: hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Páreme ahí un momentico ese texto. Mire lo que dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. ¿Ese quién es? El Señor Jesucristo, el que en la cruz dijo: hecho está, consumado es. Son las mismas palabras. Amén. Siguiente. El que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Por favor, devuelva un momentico este versículo. Observe esta lista, es cortica, pero muy significativa. Todos los cobardes, Dios aborrece la cobardía. El reino de los cielos es de valientes. ¿Cuántos dicen amén? Dice, los incrédulos. La incredulidad es algo que Dios abomina. Él no quiere tibios, Él quiere gente caliente con el fuego del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Los abominables y homicidas. ¿Quién es un abominable? Que hace cosas abominables, cosas feas, que viola, que engaña, que es corrupto, etcétera, abominaciones. Y homicida, el que mata. Los fornicarios. ¿Quiénes son los fornicarios? Los que tienen relaciones sexuales fuera del marco del matrimonio. Y ahí también cabrían los adúlteros también, ¿cierto? Y hechiceros, o sea, los que practican la hechicería, los idólatras, la idolatría, que para mucha gente es cultural, es un pecado abominable delante de Dios, y eso lleva a el lago que arde con fuego y azufre. Dice, y todos los mentirosos. ¿Sabe por qué la mentira es tan grave? Porque al mentir estamos colocándonos bajo la paternidad del que es mentiroso, que es el diablo. Dice que todo este grupo, que de pronto es cortica la lista, estarán o tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Versículo siguiente. Verso 9. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo, ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero.
Siguiente. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía ¿de dónde? Del cielo de Dios, teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe, diáfana como el cristal. Tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas y al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña, 12,000 estadios, la longitud, la altura y la anchura de ella son iguales, o sea, es un cubo, y midió su muro, 144 codos de medida de hombre, la cual es medida de ángel. El material de su muro era de jaspe, pero la ciudad era ¿de qué? De oro puro, semejante al vidrio limpio. Y los cimientos del muro de la ciudad estaban adornados con toda piedra preciosa. El primer cimiento era jaspe, el segundo zafiro, el tercero ágata, el cuarto esmeralda, el quinto ónice, el sexto cornalina, el séptimo crisólito, el octavo berilo, el noveno topacio, el 10º crisopraso, el 11º jacinto y el 12º amatista. Siguiente, las 12 puertas eran 12 perlas. ¿Qué eran las puertas? 12 perlas. Cada una de las puertas era una perla. Imagínense el tamaño de esas perlas. Y la calle de la ciudad era ¿de qué? De oro puro, transparente como el vidrio. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera. Y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. No entrará en ella ninguna cosa inmunda o que hace abominación o mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué como iglesia necesitamos conocer todos estos eventos? Porque hay una realidad que así el mundo se empeñe en negarla, Dios sigue siendo Dios. El bien sigue siendo el bien y el mal seguirá siendo el mal. Vivimos en un tiempo donde las cosas son relativas y ahora legislan y aprueban una abominación como algo normal en otros países. Pero gloria a Dios por la iglesia que se mantiene pura y santa y que no se deja permear por la cultura y las leyes del mundo. Porque si tenemos que pagar con nuestra vida por no dejarnos contaminar, eso traerá recompensa, porque eso nos da derecho a la vida eterna. Ahora, nosotros no somos salvos por buenas obras, somos salvos por fe, por creer que Jesucristo es nuestro Señor y Salvador, y porque Él ya pagó por nosotros en la cruz del Calvario. ¿Significa esto que vamos a tomar de cualquier manera la salvación? No, la salvación es algo sumamente importante y trascendente, que no solamente para nosotros debería preocuparnos nuestros vecinos, nuestros familiares que no conocen del Señor.
si algo mueve a una persona, es llevarlo a pensar en la eternidad. ¿Qué va a pasar con usted? Porque alguien dice, no, yo vivo la vida a todo dar, yo mientras esté bien aquí, sí, pero la vida no termina con la muerte es solamente la puerta que se abre a la eternidad. ¿Dónde va a pasar esas personas la eternidad? Usted y yo, por haber creído y por permanecer y por ser fieles al Señor y vivir una vida íntegra y de santidad, tendremos nuestro nombre escrito en el libro de la vida, que es el pasaporte a poder estar eternamente con el Señor. Pero no nos engañemos, porque si yo vivo una vida que no agrada a Dios y digo mentiras, y en la iglesia soy uno y afuera soy otro, olvídese, a Dios nadie lo puede engañar. Dios espera que nosotros nos arrepintamos, y ahí me incluyo, porque todos los días pecamos. Pero la clave de la vida de santidad no es no pecar, porque todos los días lo hacemos. La clave de la vida de santidad es un continuo y sincero arrepentimiento. Y es lo que Dios espera de su iglesia y de su pueblo, para que podamos ser luz en medio de un pueblo que camina en tinieblas. Colóquese en pie, por favor. Hoy fue la palabra la que habló prácticamente. Si usted quiere esos textos, los vuelve a leer, los examine en su casa hasta que usted los comprenda y usted se los puede explicar a otra persona, porque esa es la idea, Nosotros ya tenemos asegurado nuestro nombre en el libro de la vida, pero de aquellas otras personas que no conocen, que no saben distinguir de su mano derecha de su izquierda, allí es donde la iglesia entra a jugar el papel importante en el tiempo que vivimos. Levanta tus manitas al cielo. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús por tu palabra viva y eficaz. Ella nunca regresará vacía, sino que hará todo aquello para lo cual tú la enviaste. Tú dijiste de tus palabras, Señor Jesucristo, cielos y tierra pasarán, mas mis palabras nunca pasarán. Esta tierra como la conocemos un día pasará, los elementos serán deshechos, serán calcinados y consumidos en fuego, porque toda esta creación que se contaminó con el pecado será purificada con fuego. Pero tú tienes preparados cielos nuevos y tierra nueva para tu pueblo, para tu iglesia. Y nosotros esperamos estar contigo para siempre, Señor. Por eso proponemos en nuestro corazón caminar en santidad y en integridad. Por eso proponemos alejarnos de toda contaminación de pecado, de carne, de espíritu, vivir una vida agradable a ti. Señor, ayúdanos, si en alguna parte de nuestra vida todavía tenemos dificultades para vivir en santidad, que podamos ser sensibles, arrepentirnos y poder hacer las cosas buenas y agradables delante de ti. Porque un día estaremos contigo y delante tuyo no podrá haber pecado ni contaminación, ni siquiera mentirosos. Señor, guárdanos de mentira, guárdanos de avaricia, de lujuria, guárdanos de idolatría, guárdanos, Señor, de caer en las modas del mundo, que nos apartarían de ti y nos llevarían a un lugar al cual no queremos ir. Pero por tu misericordia, tú nos has limpiado y nos has justificado para presentarnos delante de Dios. Y cuando estemos en el gran trono blanco, seremos apartados por ti para gloria y alabanza de tu nombre. Padre, que esta palabra en el corazón de tus hijos tenga el propósito para el cual tú la enviaste, y que podamos vivir una vida santa, irreprensible, y que otras personas que no te conocen quieran eso también para ellos. En Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Vayan en paz a su casa con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.